¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo aquí una Ford, es una F-150 Ford Lobo en México. Aquí le vamos a hacer el aire acondicionado. Aquí tengo las partes que vamos a utilizar. Ahí como pueden ver, ahí tenemos el compresor, tenemos el tanquecito el dryer. Aquí tenemos el filtro que vamos a cambiar en la línea, el juego de ligas, y tenemos las válvulas que van exactamente donde se carga el refrigerante. Aquí tenemos la válvula de baja allá abajo, ahorita no se alcanza a ver muy bien, pero esa va a ir aquí abajo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer primero es, ahorita yo ya le quité aquí lo que viene siendo el plástico que cubre aquí. Voy a quitar el abanico, ahí no se alcanza a ver, ahorita ahí estaba acomodando la herramienta apenas para quitar el abanico. Voy a quitar el abanico y después vamos a quitar esta tolva para retirar el compresor. Ahorita yo ya lo que ya hice por adelantado fue con la herramienta, ya le retiré el refrigerante que tenía adentro del sistema. Entonces, como ahorita ya no tiene presión, ahora sí ya voy a quitar el abanico, voy a quitar la banda para empezar a quitar el compresor que va ahí hasta la parte de mero abajo. Ese se arruinó, se empezó a amarrar el clutch y es lo que tiene. Ahorita por eso lo estamos cambiando, pero ya cambiándolo vamos a quitarle el filtro que va aquí en las líneas para que todo vaya limpio. Vamos a limpiar todo, que vaya muy bien. Ahí tengo líquido para limpiarlo. Pues acompáñenme en este video y ahorita les voy explicando paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Como ya les dije, primero vamos a quitar esta tolva de aquí y vamos a quitar el abanico para empezar a quitar la banda y el compresor. Bueno amigos, ahorita aquí ya estamos retirando el abanico. Miren cómo es que tengo aquí instalada la herramienta. A ver si se puede enfocar bien aquí. Ok, creo que ahí se alcanza a ver. Miren, aquí tengo primero esta parte de la herramienta. Te la voy a sacar para que miren. Fíjense cómo están aquí donde van a agarrar los tornillos. Con eso voy a agarrar los tornillos para luego hacerle fuerza. Así como estoy yo, sería hacia mi izquierda. Yo siempre que quito un abanico, para quitarlo siempre me fijo como para dónde apuntan las aspas. Por ejemplo, si la aspa está apuntando para acá, es que el abanico va a aflojar para acá. Cuando la aspa está mirando hacia el otro lado, así para allá, es que va a aflojar a la derecha. En este caso está la aspa mirando hacia la izquierda, entonces así es como voy a aflojar la tuerca. Ya ven que hay tuercas que aprietan para el otro lado, pero entonces aflojan para el otro lado, perdón. Entonces esta, así como viene, así vamos a aflojar para este lado. Y con la herramienta, así en esta posición, así donde va a estar un tornillo aquí de la bomba del agua y el otro va a estar aquí. Cuando yo haga la fuerza hacia allá, el tornillo se va a atorar aquí en esta parte y el otro se va a atorar aquí, lo va a jalar. Entonces vamos a hacer la fuerza y con el maneral que tengo ahí, lo voy a poner en la herramienta y hacia el lado izquierdo vamos a hacer fuerza y se va a liberar el abanico. Bueno, ahora ya quité por completo el abanico y simplemente lo senté ahí en frente, no lo que dejé quitado, pero está simplemente ahí sobrepuesto. Vamos a quitar esos dos tornillos, ese que pueden ver ahí abajo de la manguera y el otro que ven acá de este lado, es un 10 milímetros, para poder quitar la tolva esa tal vez la tenga que jugar un poquito para no quitar la manguera. Primero tal vez sacándola de este lado, ahí le vamos a empezar a tratar de jugarla, como les digo, para no quitar la manguera del agua. Bueno, aquí como pueden ver, les digo, simplemente sacan un lado primero que el otro. Ahí está libre este lado y ahí ahora va y agarrando lo vamos levantando, o tal vez aquí ya puede salir. Y ahí ya sacamos el abanico, lo ponemos a un lado que no nos estorbe, y ahora sí vamos a continuar quitando la tolva. Y como les digo, aquí donde se les atore, ahí tienen que buscar la manera de mover poquito la manguera. Ahorita yo no puedo porque tengo agarrado el celular, pero tienen que irle moviendo ahí o en el otro lado para que pase. Yo simplemente lo voy a hacer poquitito para atrás y ahí va a pasar, solo que tengo el celular agarrado y no puedo. Pero déjenme la termino de quitar para quitar banda y compresor.
Bueno, aquí ya lo quitamos la tolva y aquí les doy una muestra más cercana de lo que viene siendo el problema de la compresora. Miren cómo estaba ya aventando mugrero ese clutch, y aquí hasta la línea se ve sucia y es del mismo mugrero que va aventando la compresora. Me llamaron originalmente para que le pusiera refrigerante, pero yo luego que vi la compresora dije no, ni para qué, no tiene caso. Además de que sí marcaba que tenía refrigerante el sistema, pero ya es cuestión de tiempo, de nada, de que luego empiece a liquear en medio. Entonces así como lo vemos, ya lo mejor es, para que quede trabajando bien, que se le haga el kit completo y se limpie el sistema. Miren ahí cómo se ve el tornillo todo lleno de mugrero del mismo que va aventando la línea. El tornillo está lleno ahí de lo que va aventando la compresora. Pues vamos a quitar la banda entonces y vamos a empezar a quitar los tornillos del compresor. Vamos a ponerle el flash a ver si alcanzan a ver. Creo que lleva 3 tornillos nada más, a ver si no se alcanzan a ver por ahí. Creo que son 10, algunas veces 13, pero bueno, son 3 tornillos creo nada más los que lleva. 3, 4 tornillos. Ahorita los voy a quitar y les muestro, amigos. Bueno, amigos, aquí se alcanzan a ver abajo los 2 tornillos 10, uno aquí, uno más para allá, más para adentro, y arriba hay otro tornillo 10. Esos son los que vamos a quitar, pero antes vamos a quitar el conector. Yo aquí tengo un desarmador delgadito, que ese lo estoy metiendo por la parte de enfrente. A ver, no creo que pueda entrar la cámara aquí. Bueno, ahorita les enseño, ya que lo haya quitado, cómo es que va. Pero con ese desarmador delgadito yo lo muevo para acá, miren, así, y levanto la parte de lo que hace el candadito ahí en el conector. Así lo muevo, ahí se alcanza a ver donde se levanta, miren. Ahí en el plug en frente se alcanza a ver cuando yo le muevo cómo se levanta, miren. Ahí con este desarmador delgadito, con ese lo muevo, y ya una vez que lo levanto así, ya va a salir el conector para arriba. Pero miren, aquí podemos ver el daño que tenía el compresor. Pues vamos a quitar los 3 tornillos, a soltar el conector y para afuera. Bueno, miren, creo que ahí ya se alcanza a ver el conector, lo que les quería mostrar ahorita. Miren, esta es la parte que yo estaba haciéndole para acá con el desarmador. La movía para acá, para enfrente, a ver si se alcanza a ver. Ahí está, miren, lo movía para acá y jalé el conector y ahí ya sale. Miren, aquí está una limpiadita, está todo zarroso, pero bueno, ya está. Hay que cambiarse el guante, ya se reventó, y a seguirle. Bueno, aquí ya hice para enfrente el compresor. Ya quité los 3 tornillos que les había dicho que íbamos a quitar. Los quité con un rush pequeño de 1/4 y un dado 10 milímetros de 1/4 también. Y con una llave 10, primero los aflojé todos. Este tornillo, el que va más para adentro, ese lo aflojé nomás unas 2 o 3 vueltas, y lo demás lo quité con una llave 10 de rush, así como pueden ver. Ahí mismo le pueden quitar también el tornillo 10 que va arriba, pero a mí se me hace más rápido ahorita nada más hacerlo para adelante el compresor, y aquí quitarlo con un rush. Aquí lo puedo hacer mejor fuerza, lo quito, y aquí ya una vez que quite ese tornillo 10, que es el que está sujetando las líneas, ya lo puedo quitar, y cuando lo meta lo vuelvo a poner igual. Pero esto, como les digo, también lo pueden desconectar ahí adentro antes de quitar los tornillos, pero a mí así es como se me hace más fácil, y así lo hago yo. Entonces ahorita voy a quitar ese tornillo para mover las líneas, y ahora sí ya quitar el compresor. Aquí ya está desconectada esta línea, por eso también se puede mover más fácil para atrás, porque aquí ya tiene desconectado este yo no le quité nada, no traía tuerca. Ahí como pueden ver, ese va a estar oxidado porque alguien que le había hecho algún trabajo antes no le puso la tuerca, y por eso aquí ya nada más la moví para adelante y ya me dio más acceso para poder mover mejor mi compresor. Aquí, para remover el dryer o acumulador que tenemos aquí por la parte de atrás, es necesario desconectar la batería y quitarle. Aquí hay un tornillo 8 milímetros, ahí hay otro. Yo solté estos 2 para poderlo sacar y meterle la pistola rápido para sacar el tornillo. Aquí este es un clip, aquí hay que pucharlo para que pueda salir el conector por abajo. Pues vamos a quitar esto completamente para que no nos estorbe y así tengamos espacio de trabajar a gusto. Bueno, aquí ya quitamos la batería, amigos. Aquí la removimos para quitar el tornillo 11 milímetros que va ahí. Ese agarra el tanquecito que vamos a cambiar.
Entonces lo quitamos ese tornillo para poder moverlo. Ahorita ya estamos haciendo a un lado los cables y eso. Vamos ahora a desconectar las líneas de atrás. Esas líneas vamos a ocupar una herramienta. Ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Es bueno a veces echarle WD-40 para que se vaya aflojando. Cualquier tipo de aflojatorio que tengan ahí, echarle la línea, tratar de que se le vaya un poquito para adentro para que la liga que lleva adentro que se suelte más rápido, porque realmente a veces se pegan bastante esos conectores. Eso que ven ahí es una protección de plástico que nada más se gira y se sale, y ya después ahí se le mete la herramienta. Ahorita les muestro, y si no se puede, ya que lo quite, les voy a mostrar con la herramienta afuera cómo se hace. Bueno, miren, aquí les tengo diferentes tipos de las herramientas que estamos utilizando. Ahorita les voy a mostrar cómo es que van para sacar el tanquecito este que les digo. Miren, aquí tenemos de este tipo. Así es como se mira la línea allá adentro. Y uno lo que va a hacer es meter la herramienta a modo a que la herramienta presione como ese resorte que ven ahí. Que lo presione, que haga fuerza para que libere lo que es la otra parte. Aquí es donde se meten las herramientas, miren, ahí se van a meter. Este es de un tipo, no es que quiera decir que es esa, porque ahí creo que hay otra línea y es diferente la medida. Por eso las herramientas las van a ver en diferentes de colores. Miren, este es otro tipo de la misma herramienta casi, miren. Esta a mí me gustaba mucho, pero ya se quebró, como pueden ver ahí. Igualmente la sigo utilizando. Ahorita nada más le quito ese resorte que está estorbando. Igual la vuelvo a utilizar. Esa es como que era parecida a estas, pero esas se abrían y se cerraban automáticamente con ese resorte una vez que uno las metía, pero se quiebran mucho, aunque como quiera me gustan ese tipo de herramientas. Estas entran también ahí, y cuando entran también hacen la misma función. Miren, entran ahí y el otro pedazo entra de este lado, y uno por la parte de enfrente les jala con fuerza y las trata de estar así como dando vueltas para que se liberen. Por eso les digo que a veces es bueno echarle de alguna manera, que si le puedes mover la punta al WD-40 o algo para que le caiga, pues sería mejor, para que estuviera un poquito lubricado y no batallaran tanto al sacarlas. Como quiera, antes de eso tienen que quitar el tornillo que les dije que agarra el tanque, para que una vez que lo hayan quitado, que como quiera que se mueva. Ya que si no lo sueltan el tornillo, no van a poder, aunque ya hayan liberado la línea, no la van a poder jalar. Este es otro tipo que les tengo aquí, miren. Este es igual, casi la misma función. Este entra también así, y uno puede hacer un poquito de palanca con este mango que tienes para igual darle vuelta. Pues hay de diferentes herramientas, funcionan todas, nada más meterle la medida que es. Pues ahorita yo voy a ver si le puedo echar así de atrás para adelante un poquito de que se lubrique, o tratar de meterle un poquito de grasa o algo, porque les digo que normalmente esas se pegan bastante. Y uno tiene que meter la herramienta así, vamos a ver, así, y uno estando por la parte de acá atrás, tienes que meterla y estarle tratando de hacer así y jalando a la vez. Tú le vas a estar dando vuelta y jalando hasta que se libere. Pero les digo, tiene que estar suelto el tanque, si no, aunque tú la liberes, la línea nunca se va a hacer para atrás, y tú vas a pensar que no estás liberándola, pero es porque no le has soltado el tanque y por eso no se mueve. Bueno, aquí acabo de desconectar la línea de arriba. Miren, como pueden ver, ahí está suelta. Usé la herramienta esa quebrada que les dije que normalmente viene pegada, pero pues que ya no sirve. Pero a mí me gusta usar esos como quiera. No sé, siempre siento que entran bien. Y sí le tuve que estar haciendo fuerza y dándole bastante, ¿verdad? Después la quité y le seguí dando, y ya nomás brincó para atrás la herramienta. El otro lo voy a quitar, aunque no es parte del tanquecito, lo voy a quitar para meterle la herramienta ahí con más fuerza y lavar. Ahí me gusta meterle el líquido con la herramienta que mete líquido y presión de aire. Me gusta meterle para un lado y luego para el otro, y ahí estarle haciendo lo más que le pueda lavar, ¿verdad? Lo más que pueda, asegurarme de que quede limpio, porque esta viene, la línea sale hasta acá, pero yo prefiero quitarlo, hacerlo de ahí mismo, y a la misma vez cambiarle las ligas a la línea. Así ya sé que esa línea no va a tirar, porque ya va a llevar sus ligas nuevas. Entonces vamos a hacer el trabajo bien. Ahorita lo voy a quitar también. Ahorita estoy viendo a ver si ese es el que queda. Ahorita, así como lo ven que está quebrado aquel, meto un lado, y luego ahorita déjame ver a ver si puedo meter el otro. Ahorita que están aquí conmigo viendo, vamos a ver si lo podemos ganchar el otro sin que se caiga el otro pedazo. Ahí parece que se atoró.
Parece que atoró. Entonces ya una vez que atora, lo que hago es empezar a darles vueltas así, miren. Así le estoy dando de un lado, de otro, porque no sé en sí si es ese el color, ¿verdad? O el tamaño exacto que va ahí. Yo pienso que sí, porque sí se sintió que quedó agarrando bien. Entonces, ahí está, miren, ahí saltó un pedazo de mi herramienta para allá. Ponerlo aquí arriba, y el otro ahorita veo si se cayó, a ver para dónde, pero miren, ahí está. Entonces estas son las líneas, las ligas, perdón, que les digo que también vamos a cambiar. Si pueden ver, la de enfrente se ve como ya como más viejita, más aplastada. Yo creo que es por la que va primero, pero vamos a poner las nuevas para que luego no, así ya sabemos que no vamos a tener liqueo, amigos. Pues ahorita voy a preparar la herramienta para lavar y voy a soltar las líneas de aquí también para quitar el filtro que vaya adentro. Te das cuenta el lugar de que va el filtro, porque miren, ahí tiene como una pachurradita la línea. La otra línea no está, bueno, para empezar está así como doblada, pero aquí va a ir el filtro que ahorita les voy a enseñar, y lleva como esa pachurradita porque hasta ahí llega el filtro, para que no se vaya más para allá. Simplemente con las llaves agarran una y la otra y la aflojan, igual la de arriba, para que también vamos a lavar el condensador bien, que quede bien limpio también, y cambiarle las ligas que lleva ahí también. Y este es el filtro que vamos a poner ahí. Este es el filtro. Yo la duda que tenía es porque habían como 3 tipos de compresores. Ahora que ordené habían como 3 tipos de compresores y que cambiaban los colores de y no sé qué tanto. Al final decían que no importaba mucho el color, que era para, no me acuerdo qué tipo de temperatura, si cuando estaba muy frío, no sé qué era lo que cambiaba. Pero ya les di la información bien de la camioneta y ya me consiguieron el compresor que según es el que lleva esta camioneta. Lo que cambiaba también, me decían cuando fui a ordenarlo, que me fijara la línea. Había una que tenía esta manguera bien cortita, y la otra que la tenía más larga, este pedazo de manguera, y había otra que ni siquiera tenía manguera, que era puro metal. Entonces, si tienen una camioneta de estas, si van a ir a comprar el kit, lleven bien la información de la camioneta y traten de ver, a ver qué tipo de manguera es la que lleva esta. Si lleva así como esta, o si es de puro aluminio. Bueno, pues vamos a quitar las líneas para prepararnos para limpiar, amigos. Bueno, aquí ya sacamos el acumulador, miren. Aquí lo tenemos ya listo. Este tornillo que va aquí atrás, a ver cómo estaba, a ver. Estaba puesto así. Ok, este tornillo que está aquí atrás nada más lo aflojan. Esta traía 11 enfrente y traía un 10 aquí atrás. No sé si voy a hacer igual de ustedes o es que ya le han cambiado antes las tuercas. Pero esta nada más la aflojan para que lo puedan mover así. Yo lo saqué así para arriba, así. Hice los cables que están enfrente todos para adelante y los saqué así para arriba. Entonces no se batalló, la verdad. Pues ahorita hay que cambiarle este cobertor que lo cubre, esto que lo está envolviendo, esta protección hay que cambiársela y ponerlo exactamente el otro así como viene este. Bueno, aquí vamos ya removiendo las líneas, las que les digo que hay que quitar para poder limpiar el sistema. Ahí va el filtro. Miren, aquí lo tengo y aquí lo voy quitando. Va, como les dije ya pues previamente, en la parte de abajo. Estas líneas las van a quitar con una llave 22 y una 19, o una a 7 octavos y una 3/4. La tuerca que da vuelta es la tuerca que va para el condensador. Esta es fija, esta no da vuelta. Entonces esta la sujetan y la que van a girar es la otra. Les digo para que no traten de darle vuelta a esta, siempre tienen que estarla sujetando las dos. Si le tratas de dar vuelta a esta nomás para aflojarla, pues puedes dañar algo. Siempre traten de darle vuelta a las dos y van a sentir como luego la que se afloja es la 22, la que va de este lado. Aquí de este lado, esa es la que va a dar, es la que da vuelta. Aquí estoy quitando, así no lo terminé de quitar para que ustedes miraran cómo va. Vamos a bajarnos de aquí. Miren, aquí como podemos ver, aquí se alcanza a ver toda la basura que tenía el sistema, miren, todo el mugrero. Miren, pedazos como de metal. Miren todo, no sé qué estaban comiendo, cacahuates adentro del compresor o algo, y que aventaron las cáscaras ahí o no sé, pero así ya miraron cómo va. Y aquí tenemos ya, aquí lo ponemos a un lado y aquí tenemos el nuevo.
Este es el nuevo, el que vamos a instalar. Como quiera ya miraron cómo va, pero por si no, siempre va una flechita. Miren, no sé si se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver aquí la flechita. Esa te dice para dónde va, que va así para adentro. Entonces pues vamos ahora a cargar de aire el compresor para limpiar el sistema, y ahorita les muestro cómo. Bueno, aquí tenemos ya listo, aquí ya le echamos el líquido que vamos a usar para limpiarle ahorita ya adentro todo. Nada más le echo un chorro, no lo lleno, nomás le echo un poco y luego le voy echando a que se lo acabe, y luego le echo más, no le ando echando tanto. Siempre me gusta nomás echarle como un poco y que se vaya el aire y el líquido que tenga que irse, y luego le echo más, y así me gusta hacerlo. Le voy a poner una garra ahí y le pongo un cartón también para que lo que vaya cayendo de líquido, que se vaya para la parte de atrás del motor y no se quede ahí en las bobinas. Como les digo, ahorita le meto presión por un lado y luego en el otro le pongo la garra para que no me esté brincando a mí tampoco el olor de esa cosa que le echamos. Y luego le doy del otro lado también, me gusta darle los dos lados ahí para que se esté moviendo el líquido y salga todo lo que tiene que salir. Y aunque me acabe el líquido, como quiera le sigo dando un poco más con aire hasta asegurarme de que ya se ve, hasta que ya se ve que salió toda la tinta. Primero, a veces cuando traen tinta los sistemas se ve que sale el líquido verdoso, ya más después ya va saliendo más clarito cuando ya está más limpio. Vamos a hacer lo mismo aquí abajo con las líneas que desconectamos. Ahí le vamos a lavar entre las dos para lavar el condensador, le vamos a sopletear y echarle bien a limpiarlo todo y a cambiar líneas, amigos. Y vamos a darle, y ahorita que vaya a cambiar las ligas, ahorita les digo cómo lo vamos haciendo. Bueno, ahorita ya terminé de lavar el evaporador ahí adentro, y ahorita le quité las ligas a la manguera esa que pueden ver ahí. Ahorita las ligas las tengo acá quitadas yo, y en el set de ligas, ahí como pueden ver, aquí estoy checando que sean iguales las que tenemos. Miren, aquí tengo una comparándola con la otra que le quité ahí. A veces no se ven exactamente iguales porque ya pueden estar un poquito planas, pero esas son las que le voy a poner. Miren, ahí está la otra viejita, aquí las tenía en el set de ligas. Entonces, como ya limpié ahorita el evaporador, ahorita le voy a poner las ligas y voy a irle poniendo ahí lo que pueda ahí atrás para darle descanso al compresor que tengo aquí, que es chiquito, no se hace un compresor tan grande. Entonces, para que no estén trabajando tan duro, mientras descansa poquito, yo le voy poniendo las cosas ahí en el evaporador y luego vengo a limpiar el condensador, y así me la llevo para que no esté trabajando tan duro, darle descanso mientras yo avanzo en otras cosas. Bueno, amigos, aquí ya tenemos armado ahí atrás el tanquecito. Como pueden ver, ya lo terminamos de instalar. La línea esa también le cambiamos su O-ring, su liguita. Aquí también ya estamos poniéndole ahorita el de abajo, ya lo metimos, no se alcanza a ver por ahí. A ver, ahí está, miren, ahí vaya para adentro. Ya le echamos aceitito para que a las ligas siempre les pongo aceite para que vayan lubricadas. Ahorita ya las cambiamos, ya todas las líneas van nuevas. Ahorita voy a poner esto y después ya nomás me falta las líneas de la compresora. A ese le puse 2 onzas de aceite, y el compresor también trae 3, creo. O sea, lo estoy repartiendo para ahorita, ya cuando le voy a echar el refrigerante con la herramienta le voy echando el aceite que le falta. Entonces ahorita ya lo lavamos también, y les digo, ya tiene sus líneas puestas. Vamos a seguir adelante para poner el compresor y terminar, amigos. Bueno, aquí ahorita se nos estaba haciendo de noche, por eso no lo pude grabar cuando puse el compresor. El otro compresor que iba a poner primero tenía un defecto y no lo quise poner, la verdad. Entonces me tocó ir a buscar otro y no lo tenían, y pues ahí anduve dando vueltas, pero ya lo compré otro, ¿verdad? Ya el lunes ya lo regreso y hago la garantía, pero ahorita compré otro para rápido terminar el trabajo. Lo había comprado en el AutoZone y es ahí mismo donde lo volví a comprar, pero había comprado primeramente el kit. Entonces ahora compré solamente el puro compresor porque ya no tenían así el paquete completo. Pues es un rollo, hombre, pero para hacerles el cuento corto, pues aquí vamos ya terminando. Entonces ahorita para poner el abanico solamente hay que poner la herramienta que habíamos puesto primero en la dirección que les enseñé. Ahora hay que ponerla al revés para que ahora agarre el tornillo para el otro lado, y ahora sí pues ya se aprieta. Ahí ya tenemos el compresor abajo, la banda puesta. Ahorita voy a ponerle la batería y voy a empezarle a hacer el vacío. Es una prueba para ver que no haya liqueos, prueba de vacío.
y hay que sacarle todo el aire para, si ya no hay liqueos, posteriormente ya echarle el refrigerante y ponerlo a trabajar. Bueno, aquí ya terminé de hacerle el vacío y ahora solo me queda esperar a que la línea azul ahí, el gauge, se mantenga en donde mismo, que no se vaya para atrás. Si se empieza a subir para acá es que tenemos algún liqueo. Entonces voy a esperar mientras recojo toda mi herramienta y todo. Voy a estar ahí un ratito teniéndolo en prueba para ver que no se vaya para atrás. Y si todo está bien, le vamos a echar el aceite que le falta con el refrigerante. Aquí me caben 2 onzas en esta latita que pueden ver aquí. Entonces aquí le voy a ir echando lo que me falta. Ya tiene 3 el compresor, 2 se los pusimos al dryer, que es el acumulador. Entonces lo demás se lo vamos a poner aquí. Bueno, aquí estamos viendo, aquí nos dice la camioneta la carga que debe tener. Dice que la carga máxima de refrigerante son 33 onzas y de aceite son 9 onzas lo máximo. Entonces ya tenemos 5, vamos a ponerle las 9. Ahorita ya le cargué 2 más aquí. Y ahorita que le ponga la lata de refrigerante, el refrigerante va a puchar el aceite por aquí y lo va a pasar hacia el sistema. Entonces vamos a cargarle 2 regulares y le voy a echar 2 que tienen tinta para ver si hay algún liqueo que nos avise dónde es. Pero como el vacío no se está regresando, creo que va a trabajar perfectamente el sistema. Ahorita le estoy echando la primera lata de refrigerante, pero estoy mirando que no está encendiendo el compresor. Como se miraba el otro, lo más común es que tenga un fusible quemado. Ahorita le acabo de levantar la tapa de fusibles aquí y yo empiezo con la lámpara a checarlo así por encima, a ver cuál se ve quebrado. Estoy mirando este de aquí que se mira que está quebrado el fusible. Los demás se miran bien, miren, ese se mira bien y ese se mira quebrado. Nomás que estas tapas nunca te dicen cuál es cuál. Pero ahorita vamos a ponérselo y ojalá sea ese. Si no, ahorita ya le checo bien. Aquí les voy a mostrar el fusible cómo se mira. Ahí está donde está quebrado. Aquí traigo yo uno que tenía ahí. Ahora vamos a ponerlo en la caja. Ok. Ahí inmediatamente vemos que prende el aire acondicionado. Entonces ahora sí le voy a meter la carga que necesita. Ahorita estamos a 97 grados aquí afuera y eso que ya se está haciendo de noche. Ya es de noche más bien, ya a 97 grados, y vamos a empezar a ver cómo trabaja así sin acelerarlo ni nada. Ahorita lo acabamos de poner, todavía falta, hay que ir a darle una vueltecita a ver cómo trabaja. Ahorita ahí vemos que como quiera que estamos a 97 grados, casi 100 grados y se siente bien caluroso. Aquí ahí va. No lo estamos acelerando ni nada. Ahorita que empiece a moverse el carro todavía tiene que ir bajando mucho más. Es que no se enfoca bien la cámara y yo necesito darle con la luz a que aviente la luz a la ventila adentro para que pueda leer bien la temperatura. Ahí vemos que va en 51. Ahorita le vamos a dar una corrida para ver cómo trabaja, pero corriendo obviamente tiene que enfriar más. Ahorita aquí se siente muy bien aquí adentro de la camioneta. Les digo, 97 grados afuera. Estos son grados Fahrenheit y aquí estamos a 51. Vamos a ver ahorita como en centígrados, a ver como cuánto sería en centígrados. A ver, déjame moverle aquí. Ok, en centígrados. A ver. Grados Fahrenheit, centígrados, 10. No sé si lo estoy picando bien. Mejor lo voy a bajar así en Fahrenheit. Okay. 50. Está muy bajo, ahí está bajando muy bien, se siente muy frío el aire. Ahí va todavía más para abajo, así ya es muy frío eso. Entonces, estamos a 97 afuera y aquí adentro nos marca 49 grados. Pues sí, a veces ya con 30 ya es un aire que está trabajando bien. Y aquí, como podemos ver, está enfriando muy bien y eso que todavía no lo llevamos a la calle. Pues vamos a probarlo, amigos, ya para terminar este trabajo y ahí les dejo saber cómo trabajó.
Ahora vamos a ver acelerándolo, amigos, cómo trabaja para ya entregarlo, si está trabajando bien. Como pueden ver, está bajando muy bien el aire. Miren, ahorita ya estamos a 42 grados aquí adentro, 41. Está trabajando bien. Vamos a picarlo otra vez ahí a ver el de centígrados que queríamos ver para los que no le tantean muy bien en grado Fahrenheit. 5. Pero la verdad se siente que está enfriando muy bien, amigos. Ahí vamos a dejar el video, vamos a irle a entregar y a ver qué nos dice el cliente, pero la verdad estoy satisfecho con cómo quedó el trabajo. Ahí si les gustó el video, como quiera, ya saben, denle like, suscríbanse y ahí nos estamos viendo en un próximo video, amigos. Espero que les haya servido.